Vamos a leer del versículo 7 hasta el versículo 12. Y vamos a ponernos de pie, así estiramos un poco las piernas, que si no luego nos vamos a quedar ahí quietos mucho. Muy bien, dice la palabra de Dios: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos des más fe, que aumentes nuestra fe, Señor, en tu palabra, nuestra dependencia a tu palabra. Señor, te pido que quites de nosotros todo orgullo, toda resistencia, incluso también todo afán, Señor, que nos impide recibir tu palabra con fe. Te pido que tú obres en nosotros, Señor, y que nos ayudes. Pues este es un tema que ya hemos visto en otras ocasiones en esta carta, pero es un tema muy importante, Señor, y ayúdanos para entender lo que dices tú aquí en este texto. Ayúdame a mí, Señor, para escuchar también tu palabra, y ayúdanos a cada uno de nosotros a escuchar y también quita toda distracción. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, podemos sentarnos. Ya estamos avanzando con Primera de Juan. Yo personalmente llevo 2 años meditando en este libro. Y la verdad es que cuanto más medito, más cosas saca uno, ¿no? Entonces, la carta de Primera de Juan se podría resumir de la siguiente manera. Juan quiere mostrarnos en su carta lo que cree y lo que hace aquel que ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es fundamental para Juan en esta carta. De hecho, cada vez que él da una característica del cristiano, viene acompañado por es nacido de Dios. Fijaros unos ejemplos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 29. Dice: Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice? Es nacido de Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, lo acabamos de leer. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Por tanto, lo que cree y hace aquel que ha nacido de nuevo es creer en Cristo, andar en justicia y amar al hermano. Estas cosas, dice Juan, son fruto del nuevo nacimiento. Todo aquel que ha nacido de nuevo se manifestará en estas 3 cosas. Pero hay algo más en la carta, y no os voy a mostrar versículos, solo os voy a dar los detalles. Dice Juan que si tenemos estas 3 cosas, si tenemos esta fe en Cristo, andamos en justicia, amamos a nuestros hermanos, podemos estar seguros de que tenemos vida eterna. También dice Juan que podemos estar seguros de que Dios oye nuestras oraciones y responderá a ellas. Y para terminar, también nos dice que si tenemos estas 3 cosas en nosotros, hemos vencido al maligno y al diablo a través de nuestra fe en Jesucristo. Así que, hermanos, esta es una carta llena de esperanza, llena de consolación y llena de seguridad. Y puede ser también fácilmente malinterpretada. Yo recuerdo que la malinterpretaba y a veces lo sigo haciendo. Podemos mal pensar, y esta es la malinterpretación, podemos mal pensar que si no andamos en justicia, si no amamos a nuestros hermanos y si no tenemos una fe sólida en Cristo, eso quiere decir que no somos cristianos.
En parte es verdad, porque estamos diciendo que el que ha nacido de nuevo se va a manifestar en estas cosas. En parte es verdad, sí. Pero si nos enfocamos demasiado en el fruto del nuevo nacimiento, sin darnos cuenta de que para dar ese fruto Dios tiene que obrar primero en nosotros, tarde o temprano nos desalentaremos. Si tú te fijas demasiado en que mi fe no es muy fuerte, o mi amor no es muy fuerte, o mi santidad no es muy grande, si tú te fijas demasiado en esas cosas, vas a pasar por alto el hecho de que para llegar a hacer esas cosas, Dios tenía que haber hecho el nuevo nacimiento en ti. Dios primero tiene que hacerte su hijo para que tú llegues a hacer esas cosas. Entonces, para entender bien esta carta, tenemos que darnos cuenta de que, aparte del nuevo nacimiento, y esto es fundamental, aparte del nuevo nacimiento, no podríamos dar fruto de fe, amor y justicia. Si tú no has nacido de nuevo, no puedes amar, no puedes creer en Cristo y no puedes amar a tus hermanos, andar en justicia y amar a tus hermanos. Primero es la gracia de Dios al hacernos nacer de nuevo por su voluntad y luego llega el fruto causado por el nuevo nacimiento. Ese es el orden. El fruto solo es posible cuando hemos nacido de nuevo. Entonces, no malinterpretemos esta carta. Ahora, habiendo visto un poco el resumen, y el resumen, como os he dicho, Juan quiere mostrarnos lo que cree y lo que hace aquel que ha nacido de nuevo. No lo va a hacer perfectamente, pero lo va a hacer, ¿sí? Ahora, pasamos al pasaje que hemos leído en esta mañana. Y el argumento central del capítulo 4, versículos 7 al 12, es este. El amor de Dios hacia nosotros es perfeccionado cuando amamos a nuestros hermanos. Solo tengo 2 puntos. Primer punto, el amor de Dios mostrado, y el segundo punto va a ser el amor de Dios perfeccionado. Muy simple y muy fácil de recordar. El amor de Dios mostrado, el amor de Dios perfeccionado. Y eso es lo que vemos en estos versículos. Bien, el amor de Dios mostrado. El punto central del texto es el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Fijaros cuántas veces repite Juan este mandamiento. Lo repite 2 veces y de una manera muy clara. Versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros. Ahí está el mandamiento. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos el uno al otro. Y en el versículo 12 también lo hace de una manera indirecta. Dice, nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que Juan quiere exhortarnos en esta mañana, hermanos, es que nos amemos el uno al otro. Pero la base por la cual nosotros podemos amarnos el uno al otro no es un sentimentalismo del siglo XXI, ¿sí? No es que ahí te amo porque amo el amor. No, esa no es la base por la cual nosotros como creyentes nos amamos. La base por la cual nosotros los creyentes nos amamos es el amor de Dios hacia nosotros. No es el amor con mayúscula, el amor sentimental. No estamos hablando de esa clase de amor. Estamos hablando de que la base por la cual nosotros nos amamos el uno al otro es el amor que Dios ha mostrado hacia nosotros. Fijaros lo que dice el versículo 7. Después de darnos el mandamiento de amarnos el uno al otro, fijaros lo que dice. Amados, amémonos unos a otros, ¿por qué? Porque el amor es de Dios. El versículo 8, después de decir que el que no ama no conoce a Dios, dice, porque Dios es amor. Luego en los versículos 9 al 10, ahí es donde nos explica el amor de Dios hacia nosotros. Y lo veremos en detalle. Y por último, nos vuelve a exhortar a que nos amemos en el versículo 11 a la luz de su explicación del amor de Dios que ha dado en los 2 versículos anteriores. El versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado de esta manera, debemos también nosotros amarnos. ¿Veis? Así que el argumento de Juan es que nos amemos porque Dios nos ha amado. Es simple. No que nos amemos porque amamos el amor. No. Que nos amemos porque Dios nos ha amado. Juan dice que debemos amarnos porque Dios ama. Para entender un poco mejor el argumento de Juan, es importante entender un poco el contexto en el que él escribió esta carta. Y es que había personas que enseñaban que tú puedes tener una relación de amor con Dios, tú puedes tener una comunión íntima con Dios,
sin tener una relación de amor, una comunión con tus hermanos. Fijaros el versículo 20 del capítulo 4, dice, si alguno dice, aquí está, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por tanto, Juan escribe con estas personas en mente, con estas personas que dicen, yo amo a Dios, yo tengo una comunión íntima con Dios, no necesito amar a mis hermanos, no necesito congregarme para amar a Dios. No necesito nada de eso, porque yo amo a Dios. Pues Juan tiene estas personas en mente. Escribe pensando en aquellas personas que dicen que es posible amar a Dios y estar en comunión con Dios sin amar al hermano y estar en comunión con el hermano. Por cierto, este es un problema que vemos a veces en nuestras iglesias. Hay personas en nuestros días, en nuestras iglesias, que dicen que no es necesario ser miembro activo de una iglesia local para tener una relación con Dios. Para estas personas lo importante es que tú ores a Dios y ames a Dios privadamente. Yo me he encontrado con personas así y seguro que vosotros también. Personas que dicen, yo no necesito ser un miembro de una iglesia, yo no necesito asistir a una iglesia, yo tengo mi relación con Dios, yo tengo mi Biblia, ¿para qué necesito yo ir a una iglesia? Juan nos dice que eso es imposible. No podemos decir que amamos a Dios sin amar a nuestros hermanos. Y la razón, dice Juan, es que Dios es amor. Por eso tú no puedes decir que amas a Dios sin amar a tus hermanos, porque Dios en su ser es amor. Si decimos que tenemos comunión con Dios, eso se mostrará en que amamos a nuestros hermanos. ¿Sí? La comunión al final se mostrará en que tú amas a tu hermano. Tú no puedes decir privadamente yo amo a Dios, porque sí. No, si realmente eso es verdad, eso se va a mostrar en que amas a tus hermanos. Ahora bien, hemos dicho que nosotros debemos amarnos porque Dios es amor y porque Dios nos amó. ¿Verdad? Nosotros nos amamos no porque amamos el amor, no porque tenemos una idea muy alta de lo que es amor, sino que nos amamos porque Dios nos ha amado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es este amor de Dios? ¿Cómo es este amor de Dios? Y esto lo vemos en el versículo 9 al 10. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Este es un buen texto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo es este amor de Dios? Dios mostró su amor al enviar a su Hijo al mundo para que Él fuera la propiciación por nuestros pecados. Juan nos dice que la manera por la cual nosotros sabemos que Dios nos ama es que Él envió a su Hijo para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Y esto también, hermanos, recordemos que esta carta se escribió en un contexto determinado en el siglo I, y esto también fue un golpe directo a los herejes de ese tiempo. ¿Por qué? Porque había herejes que enseñaban que el Hijo de Dios nunca se hizo un hombre. Ellos decían que el Hijo de Dios vino con poder sobre un tal Jesús, ser humano normal y corriente como tú y yo, y capacitó a éste para que hiciera las obras que hizo, para luego apartarse de él en la cruz. Eso es lo que enseñaban estos herejes. Pero Juan nos dice que eso es mentira. Juan dice que Dios envió a su Hijo al mundo. Su Hijo se hizo hombre, el cual se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero no lo envió por enviar. No es que lo envió porque sí, sin ninguna razón, sino que lo envió con un propósito al mundo. El Hijo de Dios tomó una naturaleza humana con un propósito específico. Ahora, ¿por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Juan 3:17 dice, ¿por qué no lo hizo? Y Juan 3:17 nos dice que, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para condenar, ¿verdad? Sino para que seamos salvos por Él, ¿no? Lo envió para que pudiéramos vivir por Él. Fijaros, el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. Ahí está la razón.
¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que vivamos por Él? Esto quiere decir que no tenemos vida espiritual. Porque si hubiéramos tenido una vida espiritual, el Hijo de Dios no habría tenido que venir para darnos vida, porque ya lo hubiéramos tenido, ¿verdad? Aquí está hablando de vida espiritual, vida para con Dios. Esto quiere decir que estamos muertos espiritualmente. Cada ser humano tenemos una vida física, pero nuestra vida espiritual es, mejor dicho, nuestra condición espiritual es muerte. Estamos muertos para con Dios. Y es por esto que Dios envió a su Hijo para que pudiera darnos vida espiritual. Ahora, ¿de qué manera nos da vida el Hijo de Dios? El versículo 10, fijaros lo que dice la última parte. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo nos da vida el Hijo de Dios? Siendo la propiciación por nuestros pecados. Ahora, niños y todos los hermanos, propiciación, ¿qué es eso? ¿Verdad? Una palabra antiquísima, que a saber lo que significa. Bueno, como bien señala un comentarista, este es un término que no solemos usar en nuestro día a día, ¿verdad? Yo no uso normalmente el término propiciación para relacionarme con las personas que están a mi alrededor. Y yo creo que vosotros tampoco, ¿no? Y como no lo usamos, quizá no entendemos lo que significa esta palabra propiciación. La palabra propiciar, el verbo propiciar, simplemente significa apartar la ira de alguien. Apartar la ira de alguien. Quitar el enfado. Quitar el disgusto de alguien. Eso es lo que significa propiciar. La palabra propiciación, el sustantivo propiciación, es aquello que quita la ira. ¿Sí? Hay un ejemplo bíblico de esto. Recordemos cuando Jacob quería volver a su tierra. Jacob, el hermano de Esaú, huyó de su tierra porque había engañado a su hermano por el tema de la bendición. Pues después de un tiempo él quiso volver a su tierra. Pero había un problema. Había un gran problema. Su hermano. Y es que su hermano estaba airado contra él por haberle engañado. ¿Verdad? Le había quitado la bendición que tenía que venir a él, en primer lugar, por ser el primogénito de la familia. Entonces, para volver a su tierra, Jacob se ingenió un plan para apaciguar la ira de su hermano. Vemos a su hermano airado, quiere coger a Jacob, como sea, ¿verdad? Para hacer justicia con él. Jacob lo sabe, entonces se ingenia un plan para volver a su tierra. ¿Y cuál es este plan? El plan consistía en enviar unos siervos delante de él con regalos, para que de esta manera su ira fuera aplacada. En Génesis 32, 20 dice, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré, este es Jacob pensando, ¿vale? Él envía a sus siervos, y este es su pensamiento cuando él envía a esos siervos. Apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Entonces él pensó que a través de esos regalos que él estaba enviando a su hermano y que iban a llegar antes que él, su hermano poco a poco iba a aceptarle, ¿no? Por causa de esos regalos. Jacob estaba tratando de quitar la ira de su hermano. Estaba tratando de propiciar a su hermano. Eso es lo que significa. Estaba tratando de propiciar la ira de su hermano. Trató de quitar su ira con unos regalos. Y en este caso, los regalos serían la propiciación. ¿Sí? Los regalos serían aquello que iba a quitar la ira de su hermano. Entonces, eso es lo que significa la palabra propiciación. Es aquello que quita la ira. Y la palabra propiciar es la acción en sí de quitar la ira. Ahora, aquí se nos dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Esto significa que Cristo es aquel que quita la ira de Dios. Ahora bien, contrariamente a los dioses paganos, los cuales se iraban de manera arbitraria y descontrolada, el Dios de la Biblia se aira por causa de los pecados de los seres humanos. La ira de Dios es provocada por causa de su santidad. La ira de Dios no es una ira descontrolada y absurda, como muchas veces nuestra propia ira es así.
¿verdad? Nosotros nos airamos por cosas absurdas, sin tener razón, muchas veces, la mayoría de las veces, pero Dios no se aira de esa manera. Dios se aira de una manera justa y siempre se aira en contra del pecado, por causa de que Él es santo. Habacuc 1:13 nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, Dios es tan santo y tan perfecto que no puede ni siquiera ver el mal. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. También nos dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios, ahí está la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, Dios está airado contra toda impiedad, contra toda vida que no es contra toda una vida que no es para su gloria. Eso es lo que significa vivir una vida impía, una vida que es para ti, una vida que tú haces lo que te da la gana, sin tener a Dios en tus pensamientos. Dios está airado contra eso. Dios está airado contra toda injusticia que vemos, contra nuestras propias injusticias. Dios está apartado de toda maldad. No hay maldad en Dios. Por causa de esto, Dios está airado contra toda maldad de los hombres. Como Dios es juez justo, Él castigará a los hombres por causa de sus pecados. Pero es precisamente, hermanos, y aquí es donde viene la buena noticia, Dios está airado contra el pecado, y es una verdad bíblica. Hoy en día a la gente no le gusta hablar de la ira de Dios. Le gusta hablar Dios es amor y no pasa nada. No. Dios primero es santo. No voy a decir primero porque no podemos poner un atributo por encima del otro, pero Dios es santo y Dios es amor al mismo tiempo. No podemos enfatizar el amor de Dios quitando su santidad, quitando su perfección. No podemos hacer eso. La Biblia no nos permite hacer eso. Y hoy en día a muchas personas les encanta hablar del amor de Dios sin hablar de su justicia, sin hablar de su santidad, de su perfección, sin hablar de su gloria. No les gusta. Pero es precisamente por la ira de Dios contra el pecado que su amor brilla más. Dios podría habernos dejado a todos en nuestros pecados para luego juzgarnos según su justicia perfecta. Él podría haberlo hecho. ¿Recordáis ese versículo que lo voy a parafrasear en Eclesiastés cuando dice: alégrate joven en tu juventud, haz lo que quieras, pero sabe que Dios te juzgará sobre estas cosas? Entonces Dios podría habernos dicho eso a todos nosotros: haced lo que queráis, pero sabed que Dios os va a juzgar por todo lo que vais a hacer. Dios podría haberlo hecho, nos podría haber dejado a todos en nuestros pecados y habernos juzgado después, pero no lo hizo. No lo hizo. Él envió a su Hijo para propiciar, es decir, para quitar su ira, para que de esta manera pudiera recibirnos como sus hijos. En el caso de los dioses falsos, son los hombres los que hacen la propiciación. Son los hombres los que llevan a cabo el acto de aplacar a su Dios, aplacar la ira de su Dios, y lo hacen a través de un montón de maneras, ¿no? Sacrificando ciertos animales, incluso sacrificando personas en algunas culturas. Recordemos esa historia, ¿no? De cuando Elías estaba en el Monte Carmelo con esos falsos profetas. ¿Qué hacían esos falsos profetas? Se cortaban las manos, trataban de implorar a su Dios como sea, para que de esa manera su Dios les fuera favorable. Los dioses falsos son así. Piden que tú hagas la propiciación, que tú aplaques la ira, pero el Dios de la Biblia no es así. En el caso del Dios de la Biblia, es Dios el que hace la propiciación, no yo, es Dios. Nosotros no hacemos nada. Dios es el que se propicia a sí mismo, Dios es el que aplaca su propia ira. ¿Y cómo quitó Dios su propia ira? Pues a través de su Hijo. Por eso vino su Hijo, para apartar la ira de Dios. ¿Cómo lo hizo? Siendo Él mismo el objeto de la ira de Dios, cayendo sobre Él todo el peso de la justicia divina, para que no cayera sobre nosotros. El Hijo de Dios absorbió la ira de Dios en nuestro lugar. Al absorber la ira de Dios que era causada por nuestros pecados, su justicia quedó satisfecha. De esta manera Dios puede justificar a los que creen en su Hijo y seguir siendo justo.
Recordamos esas palabras, ¿no?, que a veces nos pueden desconcertar cuando vemos a Jesús en el jardín de Getsemaní orando al Padre. Se lleva a sus 3 discípulos, pero Él se aparta un poco más de ellos y les dice, esperad aquí que voy a orar. ¿Y qué es lo que ora? Padre, si es posible, aparta de mí, ¿qué dice? Esta copa. ¿Qué es eso de copa? ¿Acaso Jesús tenía una copa en su mano y le dijo, apártala de mí? No, la copa simbolizaba la ira de Dios. Fijaros un versículo que lo aclara muy rápido, Salmo 75. Salmo 75 es un buen versículo, a ver si lo encuentro. Dice el versículo 8, Salmo 75, 8, dice, porque el cáliz, la copa, está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Ahí está. El cáliz, la copa, está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, y él la derrama sobre todos aquellos que viven impíamente. Y la copa implica la ira de Dios. Entonces, cuando Jesús estaba orando, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, Él no estaba simplemente refiriéndose al castigo físico que iba a sufrir en la crucifixión, porque obviamente fue un castigo horrible, indigno de cualquier persona. Él no solamente se estaba refiriendo a su sacrificio físico, sino que algo más pasó en esa cruz. Durante esas 3 horas, cuando la tierra estuvo a oscuras, entero, en ese tiempo el Padre de alguna manera estaba derramando su ira sobre su Hijo. En ese momento. Y el Hijo llevó la ira de Dios por causa de nosotros, hermanos. Dios, mira, a veces tenemos una mala visión de Dios y decimos, Dios puede perdonarme porque sí. Si Dios me pide a mí que perdone a un hermano porque sí, pues ¿por qué no lo va a hacer Él? Porque con Dios no funciona así. Dios primero es fiel a su justicia. Dios es fiel a su carácter. Dios no puede pasar por alto su perfección, su santidad. Él no puede perdonar porque sí. Porque sería ser infiel a sí mismo. ¿A quién es Él? Él no puede hacer eso. Alguien tiene que pagar por lo que ha hecho. Él tiene que dar justicia a aquel que la merece. Entonces, Dios no puede simplemente perdonarnos y ya está. No puede hacer eso, porque va en contra de su carácter. Dios es santo, Dios es justo, es muy limpio para ver el mal. Por eso, Dios envió a su Hijo para que de esa manera Él descargara su ira y su justicia sobre otro que no fueras tú. Y de esa manera Él seguiría siendo justo porque alguien pagó y al mismo tiempo podría justificar a aquellos que creen en su Hijo. Por tanto, hermanos, esto es lo que significa propiciación. El Hijo de Dios llevando la ira de Dios en tu lugar. Mira, cantamos siempre esta canción, Gracias Cristo, ¿no? Pero hay una frase que dice, la copa amarga Él bebió por mí. ¿Qué significa eso? A veces cantamos, bueno, sí, muy interesante, pero no sé lo que dice. No, la copa amarga significa la ira de Dios. El Hijo llevó la ira de Dios que tú te merecías. Porque solo hay 2 maneras de llevar la ira de Dios. O bien crees en su Hijo que Él la llevó por ti, o un infierno eterno. Un infierno eterno. Solo hay 2 maneras. Y tarde o temprano se mostrarán las 2. Aquellos que han confiado a su Hijo irán con Él, y aquellos que no han confiado irán a pagar en la eternidad, en el infierno. Entonces, yo os animo a confiar en Cristo. No solamente eso, la Biblia nos manda a confiar en su Hijo, porque si no, hay castigo. 2 aplicaciones aquí. Primero, no pensemos que Dios nos ama porque nos va bien en la vida. Tampoco pensemos que Dios no nos ama porque no nos va bien en la vida. La manera como sabemos que Dios nos ama no es por las circunstancias que hay en nuestras vidas. La manera por la cual sabemos que Dios nos ama es sencillamente porque Él envió a su Hijo para que pudiéramos estar bien con Él.
Cuando hay sufrimiento en nuestras vidas, eso no significa que Dios no nos ama. Dios no muestra su amor al librarnos de una vida de sufrimiento. Dios muestra su amor al enviar a su Hijo para que muriera en nuestro lugar y le resucitó para mostrar que su muerte fue suficiente para librarnos de su ira. Hermano, harás muy bien en tratar de renovar tu mente y dejar de pensar que Dios te ama cuando las cosas te van bien y cuando no te va bien, Dios se ha olvidado de ti. No pienses de esa manera, porque Dios no muestra su amor en tus circunstancias. Dios muestra su amor en la cruz. Mira la cruz siempre. Aunque te vaya mal en la vida, sabes que Dios te ama. Entonces, siempre pongamos nuestra mirada en la cruz. Sí, va a haber mucho sufrimiento en nuestra vida. Ahora es un periodo extraño para la iglesia. No hay mucho sufrimiento, no hay mucha persecución, al menos donde nosotros vivimos. Pero va a haber eso, seguramente. No sabemos cuándo. En ese momento es cuando debemos armarnos, y no solamente en ese momento, ahora mismo debemos armarnos de este pensamiento y recordar que Dios nos ama, da igual cómo nos vaya en la vida. Si tú has confiado en su Hijo, Dios te ama. Estés sin trabajo, estés sin casa, estés como estés, Dios te ama. Porque lo dice aquí, la manera como tú sabes que Dios te ama no es por las circunstancias, es por la cruz. Y la segunda aplicación, el pastor y teólogo John Stott dijo una vez: yo mismo no podría creer en Dios si no fuera por la cruz. ¿Quieres saber que Dios existe y que te ama a pesar de todo el mal que hay en el mundo? Mira la cruz. En la Biblia no hay una respuesta perfecta al mal y sufrimiento, no hay. Pero sí sabemos que Dios nos ama. Lo sabemos porque Él envió a su Hijo para que pudiéramos estar bien con Él. Cree en Cristo. Fuera de Él, lo peor no será todo el sufrimiento que experimentarás aquí. Lo peor será todo el sufrimiento que experimentarás cuando Dios descargue su ira sobre ti cuando mueras y te presentes delante de Él. Porque Dios lo va a hacer. Su palabra lo dice. Ven a Cristo. Tú no digas no, es que Dios no existe porque... ¿Cómo puede ser que un Dios tan bueno permita tanta maldad en el mundo? Yo no sé por qué Dios hace esas cosas. No sabemos por qué Dios permite lo que permite, pero sí sabemos que Dios existe y Dios nos ama. Entonces no te encierres en esa idea de decir que no, Dios no existe porque no va bien en el mundo. No. Sabemos que Dios nos ama por la cruz, sabemos que Dios existe por la cruz, sabemos que le importamos a Dios por la cruz, porque Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Ahora, segundo punto, el amor de Dios perfeccionado. ¿Cómo sabemos que este amor realmente ha dado fruto en nosotros? Podemos decir con nuestros labios que Dios nos ama. Yo puedo leer esto y, bueno, estar más o menos de acuerdo, ¿no? Podemos decirlo con nuestros labios. Sin embargo, eso no sirve de nada. En este sentido, Santiago dice algo parecido. Él dice, el libro de Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovecha que tú digas, yo tengo mucha fe en Dios, pero eso no se muestra en tu vida? ¿De qué aprovecha? Cuando realmente sabemos que Dios nos ama, es cuando vemos que eso nos lleva a amar a nuestros hermanos. Cuando realmente sabemos que ese amor tan grande de Dios al enviar a su Hijo ha dado fruto en nosotros, es cuando eso vemos que nos lleva a amar a nuestros hermanos. Fijaros en estas expresiones que encontramos en el pasaje. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra expresión, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué es lo que Juan trata de expresar con estas declaraciones? Bueno, veámoslas unas por una. Dice, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el que cumple el mandamiento de amar a su hermano, lo que muestra es que Dios ha producido el nuevo nacimiento en él y es por eso que ama a su hermano. No es el amor a nuestros hermanos lo que nos hace cristianos. Hay algunos que piensan que, bueno, para ser cristiano solo tengo que amar. No estamos hablando de eso. No porque yo ame me convierta en cristiano, sino que amo a mis hermanos porque Dios me ha hecho nacer de nuevo. Primero Dios tiene que hacernos nacer de nuevo, pero ese nuevo nacimiento se mostrará en el hecho de que amamos al hermano.
Dios, en su misericordia, nos hizo renacer, no por nuestras obras, sino porque Él nos amó, aún estando muertos en pecados, y nos dio vida. Y esa es la misericordia de Dios al hacernos nacer de nuevo. En Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, Dios nos da vida, nos rescata, nos hace nueva criatura, lo que decía el hermano Vladimir. Somos nuevas criaturas. Tenemos vida espiritual. Dios nos rescata de esa vida. Y esta vida se muestra en que amamos a nuestros hermanos. Si alguien dice que ama a Dios y que ha conocido el amor de Dios, pero no se muestra en que ama a su hermano, hay que dudar de esa declaración. Segunda, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, en el versículo 12. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que cuando nos amamos los unos a los otros, lo que estamos mostrando es que Dios está en nosotros. Es el amor fraternal lo que demuestra que realmente Dios está en nosotros. No es tu tiempo de comunión ahí solito sin tener nada que ver con la iglesia. No, eso está bien. Y eso el creyente verdadero también lo va a hacer. Pero hay más que eso. Cuando nos amamos los unos a los otros, lo que estamos mostrando es que Dios está en nosotros. Es el amor fraternal lo que demuestra que realmente está en nosotros. Es interesante notar que esta frase va precedida por, fijaros en el versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Por qué dice esto? Qué raro, ¿no? ¿Cómo que nadie ha visto jamás a Dios? ¿Por qué decir esto de repente? Este teólogo John Stott explica esto muy bien. Dice, el Dios invisible, que una vez se reveló en su Hijo, ahora se revela, se da a conocer en sus hijos, siempre y cuando estos se amen unos a otros. Es decir, Dios se da a conocer a través del amor que tienen los hermanos en la iglesia. Así es como, ¿acaso no lo dijo Jesús? Conocerán todos que sois mis discípulos cuando os améis el uno al otro. Lo he parafraseado mal, pero más o menos así lo dice, ¿no? Es decir, el mundo conocerá que somos discípulos de Jesús, ¿cuándo? Cuando nos amamos el uno al otro. Y la última frase, si nos amamos unos a otros, Dios ha perfeccionado su amor en nosotros, en el versículo 12. ¿Qué quiere decir esto de perfeccionar? Pues esto es la culminación, hermanos, de todo lo que hemos visto en esta mañana. Perfeccionar, en palabras sencillas, significa esto. Cuando nos amamos el uno al otro, mostramos que el amor de Dios ha dado fruto en nosotros. Significa que realmente hemos entendido y aceptado el amor de Dios. No podemos decir que Dios nos ama si eso no se muestra en que amamos a nuestros hermanos. Cuando realmente hemos entendido el amor de Dios es cuando llegamos a amar a nuestros hermanos. Un pastor dice, en cuanto a perfeccionado, se refiere a ese estado de mente y actividad en el cual se encuentra el cristiano, cuando el amor de Dios que está dentro de él ha logrado aquello que Dios quiso plenamente que lograse. Mira, la Biblia dice en Romanos 5:5 que acabamos de leer que Dios derramó su amor en nosotros por el Espíritu Santo. Es decir, sabemos que Dios nos ama porque Él derramó ese amor en nosotros. Pues ese amor se va a mostrar cuando nosotros amamos a nuestros hermanos. La manera como se manifiesta este amor externamente es cuando nos amamos unos a otros. Ahora, unas aplicaciones prácticas para nosotros. Si eres creyente, hermano, ama a tu hermano. Simple, ¿verdad? Este es el mandamiento que tenemos aquí. Este es el mensaje que nos transmite este pasaje. No esperes a que tu hermano te ame. Es que siempre muchos creyentes, ¿verdad?, se van de las iglesias porque dicen, aquí no hay amor. Bueno, vale, puede ser que no haya amor, pero ¿estás aportando tú algo? O sea, si tú eres un creyente, se va a mostrar en que tú amas. Entonces no esperes a que Dios te ame. Imita a Dios y ama tú antes, al igual que Dios hizo con nosotros. Dios no esperó a que le amáramos. Para que ames más a tu hermano, medita más en el Evangelio. Medita en el hecho de cómo Dios te salvó aún siendo su enemigo. Y si no sabías eso, lee otra vez la Biblia.
Medita en cómo Dios dio a su Hijo para propiciarse a sí mismo. Mira, Dios no tenía ninguna necesidad para enviar a su Hijo para salvarnos. No lo tenía. No tenía que haberlo hecho. Él podría habernos mandado a todos al infierno directamente. No lo tenía que haber hecho, pero Dios lo hizo porque Él quiso. Entonces, medita en cómo Dios lo hizo. No porque tú le amaras, sino porque Él quiso y te amó a ti. También medita en cómo Dios hizo lo mismo por tu hermano. Dios ama a tu hermano, ¿sabías eso? ¿O solo sabes que te ama a ti? Está bien. ¿Pero sabías que ama a tu hermano también? Nosotros también debemos amarle. ¿Y cómo le amamos? Bueno, hermano, ámale con tus palabras. Nuestras palabras tienen mucho poder sobre las personas. Mucho poder. Mucho, demasiado. Por eso en la Biblia nos dice que tengamos cuidado con nuestras palabras. Nos dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que sean con gracia, que no sean palabras como martillos, como hachas, como espadas. Tenemos que tener cuidado con nuestras palabras. Ama a tu hermano con palabras, anímale, amonéstale. También amonéstale. Cuando tu hermano está en pecado, lo mejor que puedes hacer por él es amonestarle. Enséñale. Ámale con tus oraciones. Ora por él por su crecimiento espiritual. Ámale con tus dones físicos, tu dinero, tus bienes. Sí, si tú tienes bienes, hermano, ama a tu hermano con tus bienes. Si tú ves a tu hermano pasar necesidad y tú tienes, dale. Porque si tú realmente dices que el amor de Dios está en ti, eso se mostrará en que estás dispuesto a dar tus bienes por tu hermano. Ámale con tus dones espirituales, con tu tiempo. Ahora, si dudas de si eres creyente, hazte un autoexamen. Juan dice que hay 3 cosas que hace aquel que ha nacido de nuevo. Primera cosa, cree en Cristo, anda en justicia. Segunda cosa, y tercera cosa, ama a su hermano. Si dudas de tu salvación, mira en ti mismo. ¿Hay estas 3 cosas? Si están estas 3 cosas, no tienen que ser perfectas. No tienes que ser un creyente un santurrón de estos, ¿verdad? Que siempre es perfecto en todo. No. Estamos hablando de una persona que admite que es un pecador, una persona que se da cuenta de sus fallos delante de Dios y clama a Dios para que le perdone. Ese es el tipo de creyente que también trata de vivir, que le importa su pecado y que ve incluso que cuán poco nos amamos el uno al otro y clamamos también a Dios para que nos amemos más. Ahora, ¿quiere decir que si no amo a mi hermano, Dios no me ama? O sea, ¿para que Dios me ame tengo que amar a mi hermano? No, no estamos diciendo eso. Dios te ama y no tienes que amar para que Dios te ame. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que si tú no amas es que no conoces a Dios. Así de simple. Eso lo dice el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si tú no amas es que todavía no has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento solo Dios puede llevarlo a cabo. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? Pues, ¿qué contestarías a estas preguntas? ¿Quieres a Cristo? ¿Le quieres? ¿Le deseas? ¿Crees que Él es el que sufrió la ira de Dios en tu lugar? Porque para eso vino el Hijo de Dios, para propiciar a Dios. ¿Ves tus faltas de amor y justicia delante de Dios? ¿Lo ves o no? ¿Te lleva eso a confiar más en Cristo? Si la respuesta es sí, has nacido de nuevo. Porque eso solo un verdadero creyente puede hacerlo. Ahora, si no eres creyente y quizá llevas visitando esta iglesia un tiempo, según este pasaje debes saber que Dios te ama y envió a su Hijo para hacer propiciación por tus pecados. Ven a Cristo. Eso es lo que este pasaje nos llama. Ven a Cristo. Él es tu única esperanza delante del santo juez. Da igual lo que tú pienses de Dios. Es que no importa. Tú puedes ser un ateo toda tu vida y al final vas a ser juzgado. No importa lo que tú creas de Dios. Pero si has oído hoy su voz, si has oído lo que dice aquí, si has visto el amor de Dios al enviar a su Hijo para aplacar su propia ira, porque Dios se toma en serio el pecado, porque Él es santo, ven a Cristo, no esperes más. Él es tu única esperanza. Confiesa que eres pecador.
tal y como dice la Biblia, y cree en que Cristo fue castigado en tu lugar. Confiesa, arrepiéntete y cree en Cristo. No esperes más. ¿Para qué venimos aquí a la iglesia? Algunos vienen por interés y tal. Pero aquí no estamos simplemente para llenar nuestras cabezas. Estamos para responder a lo que oímos, a su palabra. Entonces, si has oído hoy su voz, ven a Él, no te resistas. Porque puede ser que salgas de aquí y ya no estés. O el domingo que viene ya no estés. Ven a Él. Y si ya eres de Cristo, hermano, ama a tu hermano. Medita más en Cristo, medita. Cuanto más, mira, lo que enciende nuestro amor por nuestros hermanos es cuanto más meditamos en el amor que Dios ha tenido por nosotros. Cuando ves falta de amor en ti, coge la gasolina del Evangelio. Cógelo. Medita en Él más profundamente para que eso te lleve a amar más a tus hermanos. Pero no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. No lo podemos decir. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara y te pido, Señor, que tú traigas nuevo nacimiento a aquellos que no lo tienen. Que tú, Señor, obres en ellos, que tú les des vida espiritual y también a nosotros, Señor, que te conocemos, te pedimos perdón porque no amamos lo suficiente. Muchas veces fallamos, Señor. Muchas veces ponemos nuestros intereses por encima de los hermanos. Muchas veces no perdonamos. Muchas veces envidiamos y muchos otros pecados, Señor, que tenemos. Ayúdanos. Obra en nosotros para que amemos más y te damos gracias por ese amor que tú has mostrado para con nosotros en Cristo. Te damos gracias porque Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Ayúdanos, Señor, como iglesia, para adorarte más a ti, para conocerte más quién eres tú. Renueva más y más nuestras mentes. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén.